Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque es nuestra guía, es nuestro manual. Deseamos, Señor, que hables a nuestro corazón y también te rogamos que nos des una mente que esté dispuesta a escucharte, dispuesta a ser desafiados para honrarte y glorificarte. Señor, guíanos a través de tu palabra y en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Este capítulo empieza con un desierto. Es decir, estas palabras que voy a decir son ciertísimas. Os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces, para ubicarnos en el contexto de un pastor de las ovejas y de un rebaño, nosotros tenemos que imaginarnos un poco cómo sería ese redil. En muchas ocasiones nosotros vamos a encontrar que hay un cercado y hay una puerta para que no se salgan y no entren otras ovejas o otras personas. Y regularmente en nuestros días las cercas tienen un hilo de púas, ¿verdad? Un alambre de púas. Esto de alguna forma pues dificulta el acceso para los que no son los dueños, pero también permite a las ovejas mantenerse dentro del corral o del redil, ¿no? Entonces, él dice que hay unos, ¿verdad?, que pueden entrar, pero entran por otro lugar que no es la puerta. Por eso empieza diciendo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y sigue diciendo el verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces aquí nos ha de dar un distintivo de quién es el que entra por la puerta. No entra cualquiera, sino que entra el pastor de las ovejas. A este el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Esto llama la atención en el sentido de que en la mayoría de los rediles, en la mayoría del ganado, pues no se le pone nombre ni a las ovejas ni a las vacas. Los que sí tienen nombre son los caballos, ¿verdad? Sobre todo cuando es un redil grande. Cuando hay un ganado grande, pues no te pones, mira, fulanita, sotanita, a las vacas, ¿no? Y al toro, Pepe, ¿no? O no sé, como le quieran poner. O a las ovejitas, mira esta, no. Pero en el caso de Jesús, y como es una alegoría y se refiere a los suyos, se refiere a personas como ovejas, dice que las conoce por su nombre y Él es el que las saca. Si ustedes recuerdan, hay un salmo, el Salmo 23, que habla precisamente de este ámbito. Y el que escribió ese salmo precisamente era pastor de ovejas, el rey David. Y el salmo empieza, Jehová es mi pastor. Y dice, nada me faltará. Y después habla de los lugares donde van a ser llevadas estas ovejas para ser pastoreadas. Entonces, de alguna manera, está hablando de que estas ovejas son llamadas y son conocidas por nombre propio porque son personas. Y verso 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, de delante de ella y las ovejas, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y aquí entonces vemos
que hay ovejas propias y hay ovejas que no son propias. O sea, hay otras manadas, pero las propias van a seguir al pastor. Esto es algo que decía anteriormente. Es curioso el tipo de pastoreo que tenemos en México y el tipo de pastoreo que tenían en Israel. Acá realmente somos arrieros. A la oveja o al ganado se le tiene que arriar. No se le conduce, o sea, le dice el pastor, a ver, síganme, y las ovejas van detrás de él. Acá no, allá sí. Y Jesús dice que va adelante y las ovejas van atrás. El pastor va guiándoles hacia dónde tienen que dirigirse. Por eso dice el Salmo, a lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Quién? El pastor. No las ovejas van a buscar a ver a dónde comen. El pastor las lleva a delicados pastos. Y esto es algo importante porque en nuestros días estamos tan acostumbrados a que seamos arriados que si no se nos dice que hagamos algo, no lo hacemos, aunque sabemos que lo tenemos que hacer. Y por eso, en nuestros días también, en las iglesias, los pastores se han vuelto un poco arrieros. Y les dicen a la iglesia, vengan, hagan, digan esto, el otro. Cuando de alguna forma las ovejas siguen a un pastor, que no es el que está detrás del púlpito, sino al príncipe de los pastores, al Señor Jesucristo. El que da las ordenanzas es Dios, el que da las directrices es Dios, el que da los mandamientos es Dios. Entonces, ¿a quién obedecemos? A Dios. Claro, a veces uno desconoce ciertas cosas y el que está detrás del púlpito es el que de alguna forma da las directrices, pero que son de Dios, no sus propias directrices. De alguna forma, digámoslo así, estamos puestos, pero también somos ovejas. Somos ovejas del redil. No somos más que las ovejas. También tenemos necesidades, también tenemos circunstancias. También tenemos que clamar, también tenemos que confesar, también tenemos que escudriñar, también tenemos que depender de Dios. Pero como uno de alguna forma ha aprendido antes a depender, antes las escrituras, antes la oración, antes, como uno va un paso adelante de alguna forma, por decirlo de esta manera para que podamos comprenderlo, entonces ahora les decimos cuál es el siguiente paso. Pero nosotros también somos ovejas de ese redil, porque hay un solo pastor, el buen pastor. Entonces sigue diciendo el verso 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es curioso. Pero cuando hay un cuidador de ganado, de ovejas, y están en un corral, cuando uno entra al corral, si las ovejas no te conocen, se van hasta el rincón. Pero cuando te conocen, van contigo. Y hasta comen de tu mano. Ahora, cuando era niño, en el rancho de mis abuelos, habían 100 ovejas. No es la canción, ¿verdad? No es la canción. Habían 100 ovejas. Y curiosamente, nosotros niños íbamos a ver las ovejas porque nos llamaban la atención, porque habían unas ovejitas chiquititas. Entonces las queríamos cargar, ¿verdad? Y venía la madre y nos trompeaba, ¿verdad? Entonces, no nos conocían a nosotros. Pero llegaba el cuidador, llegaba con el alimento y las ovejas venían a él, porque le conocían, ¿verdad? Y entonces nosotros observamos y nosotros quisiéramos o queríamos que las ovejitas
pues nos siguieran como seguían al cuidador. Pero no era posible, porque ya tenían ubicado quién les daba de comer, quién les cuidaba, quién les sanaba, quién les esquilaba. Ya lo tenían, digamos, ubicado. Por esa razón no siguen al extraño. Entonces, nosotros no somos extraños para Dios y por eso nosotros seguimos al buen pastor. Ahora el verso 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Es decir, se quedaron como, ¿what? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué dice estas cosas? Entonces el Señor va a profundizar y el verso 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, es decir, esto es ciertísimo, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan vamos a encontrar 7 yo soy. Y aquí yo soy la puerta. Y cuando uno se imagina la puerta, pues de alguna manera entiende uno que es donde entra y donde salen las ovejas. Pero también se entiende que no deja entrar a nadie ni deja salir a nadie, sino es su voluntad. Ahora el verso 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y esto aquí prácticamente es una acusación y una confrontación a los fariseos, a los saduceos, que se quisieron poner como pastores de Israel, pero que no eran, sino que eran ladrones y salteadores. Por eso el verso 9 vuelve a decir, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí el Señor está hablando de que yo soy la salvación, es la puerta de la salvación. No es la puerta de un corral, sino de la salvación. Por eso dice, el que entrare será salvo, lo cual indica el que creyere en mí, que yo soy. Verso 10. El ladrón, es decir, ustedes, los fariseos y los saduceos, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, lo que hacían los fariseos y los saduceos era abusar del rebaño. Como en la actualidad en muchas congregaciones se abusa del rebaño. Pero aquí está acusando a los fariseos y a los saduceos, que sacaban provecho. Es más, se comían a las ovejas que no eran de ellos. Y entonces va a profundizar todavía un poco más y dice el verso 11, yo soy el buen pastor. Y cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, prácticamente está citando el Salmo 23. Y lo que está diciendo, yo soy Jehová. Jehová es mi pastor. Yo soy ese pastor del Salmo 23. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto hasta ese momento era teórico, pero después lo demostró en la práctica. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Si ustedes recuerdan, cuando el paladín de los filisteos, Goliat, provocaba a Dios y a los israelitas, y David, que fue por casualidad a llevarle alimentos a sus hermanos, y oyó las palabras de Goliat, él dijo, ¿quién es este incircunciso para hablar así del Dios Altísimo? Y él dijo, yo voy.
a pelear contra este. Un joven, quizás adolescente de 15, 16 años. Y va y se presenta con el rey Saúl. Y Saúl y todos los que le rodeaban se burlaban de él, pero ninguno tenía el valor para pelear contra el gigante. Y aquí viene el argumento de David. Yo cuido las ovejas de mi padre. Y cuando viene un lobo o cuando viene una fiera, un oso, yo lo repelo. Yo peleo contra él y he matado león, y he matado oso, y he matado lobo. Así que yo puedo matar a ese filisteo. Su vida daba por sus ovejas. Véalo de esta manera. Si a usted le encargan unas ovejitas que no son de usted y viene un lobo, ¿usted qué dice? Peleo contra el lobo. Sale corriendo. Viene un oso. ¿Y qué usted hace? Pelea contra el oso. No. Ahora, en nuestros tiempos modernos, uno dice, uso una escopeta o uso una pistola, pero ¿y si no la tienes? ¿Acaso en la actualidad tienes una? ¿Sabe? A veces uno dice, pero en realidad cuando ve uno a un animal fiero, uno corre. Yo digo ser valiente con los perros, no le tengo miedo a los perros. Y siempre cuando un perro me ladraba o algo, yo me le enfrentaba, ¿no? Pero en una ocasión, en Guadalajara, un Rottweiler me estaba ladrando. Y yo siempre espantaba a los perros haciendo la finta que recogía una piedra y que se la lanzaba. Pero el que se me lanzó encima fue el perro. Corrí, no me quedé, corrí, porque ya cuando le vi toda la dentadura y que ya no ladraba sino gruñía, pues dije, corro, patitas, ¿para qué te corro? Te quiero, y dicen que el miedo no anda en burro, ¿verdad? Corrí, no me alcanzó, gracias a Dios. Lo mismo pasa cuando uno está protegiendo a un ganado que no es de él. No me pagan para dar mi vida por estas ovejas, me pagan para cuidarlas, pero viene un lobo, yo corro, protejo mi vida para seguir cuidando ovejas. Hay algo similar, por ejemplo, en nuestra policía. La policía dice, me pagan pero no para dar mi vida. Y son pocos los policías que arriesgan su vida por proteger a la ciudadanía. Pero la mayoría huye, corre. Por eso dice acá, ¿verdad? Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, ahí hay un conocimiento recíproco. Yo le conozco y él me conoce. Entonces, aquí nos hacemos la pregunta, ¿qué tanto conocemos a nuestro pastor, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Conocemos lo que quiere, lo que no quiere, lo que quiere de nosotros, lo que nos manda a nosotros? Y esto de alguna manera tenemos que verlo porque queremos tener mejor intimidad con Él. Queremos tener mayor cercanía con Él, porque queremos ser escuchados, porque queremos ser alimentados, porque queremos ser curados, porque queremos de alguna manera ser protegidos por Él. Así que esto va en base al conocimiento y a la cercanía y a nuestra comunión con Él. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre
y pongo mi vida por las ovejas. Así como yo conozco al Padre, mis ovejas me conocen. Y la pregunta es, ¿conoces al Padre bien? ¿Conoces a Dios bien? ¿Conoces su voluntad para tu vida? ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? ¿Sabe? Ahí es donde uno dice, híjole, me hace falta conocer más a Dios. Me hace falta saber más de Él. Y lo podemos encontrar acá. Toda la teología es sacada de acá. La sana teología. La que no es sana es sacada de fulano, sotano, perengano, que dijo, que hizo, que esto, que el otro. Pero la teología sana es bíblica. Y si no es bíblico, pues no deberíamos ni siquiera obedecerlo. Podemos saberlo, pero obedecerlo solo la palabra de Dios. Verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, de Israel. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y está hablando de la iglesia. Es curioso porque dice, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Pero hay quien no oye, porque no son del rebaño. De hecho, dice la Escritura, muchos son llamados, pocos son los escogidos. Dice que el camino estrecho es difícil y duro y que pocos pasan por ese camino, pero espacioso y ancho el camino a la perdición y muchos van por ese camino. Así que hablamos de un pequeño redil de personas que oyen la voz de Dios y le siguen. ¿Sabe? Seguimos al Maestro, seguimos a Jesús. Verso 17. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Sabe? Esto está hablando de su muerte y de su resurrección. De que de alguna forma Él dio su vida, pero la volvió a tomar. Nadie me la quita, dice el verso 18, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y esto lo vemos palpable en su crucifixión y en su resurrección. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Disensión, de alguna manera disputa, porque ¿quién es Él? ¿Por qué nos acusa de esa manera? Aunque ellos conocían su propio pecado. ¿Sabe? Si alguien nos hablara al azar y dijeran algo de nuestras vidas, nos sorprendería y diríamos, ¿cómo es que Él sabe estas cosas? Si no se lo he dicho a nadie. Si lo hice cuando no había nadie. Y entonces ellos se sorprenden porque les acusaba de cosas ocultas para otras personas, pero no para Dios. Y por eso se sorprendían. Y por eso había división y unos creían y otros no. Muchos de ellos decían, demonio tiene, es decir, los que no creían en Él, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y esto pasa con las personas que no quieren creer en Jesús, no quieren oír la palabra, no quieren a los cristianos y nos detestan. Hay gente que abiertamente te dice, no quiero saber de tu Dios, ni de tu palabra, ni de lo que tú digas. Y te lo dicen expresamente. Y discuten contigo y quieren pelear contigo. Pero nosotros sabemos que no son de Dios. Por lo tanto, no seguimos. No vamos a entrar en el juego del diablo. Decían otros, estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y estaba hablando del capítulo 9, del ciego de nacimiento.
cómo había sido sanado, y nunca había habido un antecedente de que un ciego de nacimiento hubiese sido sanado. Por eso decían, no, este es de Dios. Y algunos decían, del diablo, de Dios, y había una división. Pero de alguna manera es, digamos, en la encrucijada que nos encontramos nosotros cuando decidimos creer o no creer. Y cuando nosotros hablamos de Cristo, va a haber una respuesta, va a haber dos respuestas, pero una respuesta va a determinar si cree o no cree. Y uno tiene que dejarlo, porque ya hizo lo que tenía que hacer, predicar el Evangelio. Si creyeren, amén. Si no creyeren, ¿qué vas a hacer? ¿Convencerlo? ¿Vas a obligarlo? ¿Qué vas a hacer? Dejarlo en manos de Dios. Quizá en algún otro momento Él se convierta, pero no tendrá excusa de que no escuchó. Y un día, ¿verdad?, sabrá, porque hay un juicio, y sabrá que las palabras que nosotros dijimos eran verdad. Probablemente será demasiado tarde, pero Dios quiera que no, y que la semilla que se sembró dé fruto en otro tiempo. Por eso Pablo dice, Pablo regó, Apolo sembró, pero el que da el crecimiento ha sido Dios. Entonces uno tiene que sembrar la semilla, otro tiene que regar la semilla, pero Dios es el que va a dar el fruto. Dios es el que hace que uno sea salvo o no. Y dependemos totalmente de Dios. Entonces, nuestra misión es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándole todas las cosas que nos han sido mandadas y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recordar que Cristo está con nosotros todos los días. Pero es una obra que uno tiene que hacer, pero siempre que la otra persona quiera. Tú no puedes llegar, ¿verdad?, y decirle a tu hijo o a tu hija que no cree, decirle, a ver, vente que te voy a bautizar. Que no quiero, que sí, y pan, lo metes. ¿Sirve o no sirve? No sirve. Es voluntario. A ver, ven que tú te vas a convertir, y le amenazas y le dices, si no lo haces, te voy a cortar, te voy a desheredar, No, no puedes hacer eso. Simple y sencillamente predicas el Evangelio, y si él quiere creer, amén, y si no quiere creer, es problema de él, no es problema tuyo. Y nosotros debemos creer y depender en Dios, y orar por la salvación de aquellas personas que queremos. Pero si no quieren, no les podemos obligar. Solo el Señor sabe los tiempos. Y otra cosa, no para todos es el Evangelio. Unos creerán, otros no creerán. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, porque nosotros somos hijos de Dios. Amén, porque somos parte de su rebaño. Amén, porque un día estaremos en la casa del Padre. Un día estaremos con el Señor. Si es que creímos, si es que estamos en la fe, si es que hacemos la voluntad de Dios. Porque recuerde, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Así que es importante que nosotros veamos si somos parte del redil, si somos parte de las ovejas, si Él es nuestro pastor, si Él nos pastorea, entonces nosotros le seguimos. Nosotros les servimos, nosotros de alguna manera nos entregamos a Él, porque Él se entregó por nosotros para darnos salvación en la cruz del Calvario, y en su resurrección queda confirmado su sacrificio. Así que es importante que nosotros ahora veamos qué clase de ovejas somos, porque hay ovejas obedientes y hay ovejas rebeldes y hay ovejas, ¿verdad?, que no quieren obedecer.
Así que, ¿de qué oveja eres? ¿Estás en el redil? Que así sea. Vamos a orar para concluir en esta tarde. Vamos a poner nuestras vidas delante de nuestro Padre Celestial. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque nos recuerdas que somos oveja de tu prado, que tú nos creaste, que tú nos guías, que tú nos confortas, que tú nos alimentas, que tú nos sanas, que tú, Señor, eres todo para nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser ovejas obedientes, que te den la gloria y la honra todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a poder comprender tu palabra y a poder vivir tu palabra para la gloria tuya y para el extendimiento de tu reino. Señor, bendice nuestras vidas, ayúdanos a ser bendición y en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.